su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. Dios te bendiga, bienvenido a Casa del Padre. Mi nombre es Catherine Canto y el día de hoy continuamos con esta serie de personajes que podemos considerar los patriarcas del Antiguo Testamento. Y a mí me toca hablarles acerca de Jacob. La historia de Jacob la puedes encontrar si deseas estudiarla más detalladamente en tus tiempos devocionales, o simplemente quieres leer en cualquier momento la historia de Jacob. La encuentras en Génesis, en el capítulo 25, a partir del versículo 19. A partir de ahí encontramos la historia de Jacob. Y quiero, como les decía, repasar junto con ustedes los episodios importantes de la vida de Jacob de manera rápida pero cronológica. Y pues la historia de Jacob comienza con sus padres Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca no podían tener hijos porque Rebeca era estéril. Así que Isaac, el patriarca Isaac, oró y su esposa quedó embarazada, y quedó embarazada de gemelos que los conocemos con el nombre de Esaú y Jacob. Su madre desde el vientre notó que algo que no era normal estaba aconteciendo, porque sentía la rivalidad entre estos dos hermanos. No habían nacido y ya estaba ahí la rivalidad entre ellos, había pleito. Entonces esta mujer, Rebeca, consulta al Señor y le contesta el Señor: en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos divididos desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Desde antes que nacieran, Rebeca ya sabía lo que el Señor le había dicho acerca de ellos. Cuando el momento de dar a luz llega, nace primero Esaú, y Jacob unos segundos o unos minutos después, pero nace agarrado, aferrado al tobillo de su hermano, y por eso le pusieron Jacob, que significa suplantador. Crecen y eran dos personalidades completamente distintas. Esaú más del campo, un cazador, y Jacob más de estar en la casa con su madre, y se vuelve el favorito de ella. Ellos crecen y un día Jacob, que seguramente cocinaba muy bien, guisa un platillo delicioso, quizá el favorito de su hermano. Entonces cuando Esaú llega cansado, llega hambriento, con ganas de comerse lo que tenga enfrente, Jacob muy astutamente le dice: te doy este guiso muy delicioso, te lo doy ahorita mismo, pero si me das a cambio tu primogenitura. Seguramente ya sabes qué pasó. Esaú aceptó inmediatamente, porque sentía que se estaba muriendo de hambre, y le da su primogenitura. Jacob quiere asegurarse y le dice: júrame que me la das, que es mía. Y Esaú juró que así sería. Más adelante, el padre, que ni estaba enterado de este trato entre los dos hermanos, ya estaba muy enfermo, ya estaba quedando ciego. Sentía que ya iba a morir, aunque todavía no estaba enfermo de muerte. Su salud había decaído mucho, pero todavía no había llegado su momento de morir. Sin embargo, él no quería arriesgarse, así que llama a su hijo mayor, al que le correspondía la primogenitura y la bendición, y le dice: haz esto, tráeme ese platillo, ve a cazar, prepáramelo, porque estoy listo para darte lo que te corresponde. Sin embargo, la mamá
la mamá Rebeca estaba escuchando todo esto y corrió a decirle: Jacob, tu padre está por darle la primogenitura, la bendición a tu hermano Esaú, así que haz lo que te voy a decir. Y Jacob hizo exactamente como su mamá le dijo. Trajo lo que ella le pidió, hicieron un guiso, se lo llevó a su papá y disfrazado de su hermano Jacob obtuvo la bendición de su padre. Toda la bendición que le pudo haber correspondido a Esaú se la dieron en su totalidad a Jacob. Cuando Esaú regresa ya todavía listo para hacer el guiso, se entera de que su padre ya había entregado toda la bendición a Jacob. Cuando Esaú escuchó esto, comenzó a llorar con profunda amargura y le dijo lo siguiente. Quiero que lo escuches. Dice Génesis 27:34: Padre mío, bendíceme también a mí. Pero Isaac le contestó: tu hermano estuvo aquí, me engañó y se llevó tu bendición. Y Esaú exclama: con razón lo llamaron Jacob. Dijo Esaú con amargura: primero se apoderó de mi primogenitura y ahora me ha robado tu bendición. Esta ira de Esaú provoca que prometa matar a su hermano por lo que le había hecho, así que no le queda más remedio a Jacob que huir. Su madre Rebeca lo envía a casa de su tío Labán y le dice que haya ahí una esposa que se establezca hasta que su hermano olvide lo sucedido. Es ahí que Jacob sale de su tierra huyendo de su hermano por lo que había hecho, y en el camino Dios se revela a él por primera vez en un sueño y le da la misma promesa que le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. La encontramos en Génesis 28:15, que dice de la siguiente manera: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De esta manera termina, después de hacerle la misma promesa que le hizo Abraham a Isaac, termina diciéndole esto: ve con confianza, yo iré contigo y también te haré volver, estaré contigo, no te voy a dejar hasta que todo lo que he dicho se cumpla. Jacob, cuando despierta, se da cuenta de que estaba en un lugar santo. Se da cuenta de que había encontrado al Dios de su padre. Y después de escuchar la promesa, Jacob hizo un voto: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob en ese momento no sabía lo que estaba diciendo, pero ese voto iba a cambiar su vida para siempre. Esa respuesta de Jacob a las promesas de Dios iban a cambiar su vida. Pero recordemos que él iba camino a la casa de su tío. Cuando llega, él conoce a Raquel. Y tal como lo describe la Biblia, podríamos hablar de un caso de amor a primera vista. Desde que Jacob vio a Raquel, la amó y dijo: ella va a ser mi esposa. Después de hablar con su padre Labán, él hace la promesa de trabajar para su tío por 7 años. Y después de esos 7 años, Labán le iba a dar por esposa a Raquel. A lo mejor tú también esto lo sabes ya, que su tío Labán, quizá de ese lado de la familia, él tenía ese rasgo de engañador, porque Labán, en lugar de darle a Raquel, por la cual él había trabajado, le da a su hermana mayor Lea, lo cual obliga a Jacob, quien amaba mucho
a Raquel trabajar otros 7 años. Y qué romántico, como dice la Biblia, él trabajó 14 años por ella, y dice ahí, recalca, y le pareció poco porque la amaba mucho. Así que Jacob era alguien que sabía lo que quería y luchaba por ello hasta conseguirlo. Tristemente, a veces lo que él hacía ya rayaba en lo no permitido, en lo que no debería hacerse. La historia sigue transcurriendo. Finalmente Jacob toma por esposa a Raquel, y junto con Lea y sus siervas, Raquel y su sierva, él tiene 12 hijos. Y sus hijos van creciendo, y Jacob en un momento dice, bueno, pues quiero tener mis propias cositas, quiero empezar a formar mi propio patrimonio. Ya tengo esposa, ya tengo hijos, ahora necesito tener un patrimonio. Así que habla con su tío Labán y le dice, hace un trato, le dice, no me pagues, yo te cuido tu ganado, y si algo de ese ganado salen manchaditos o rayaditos, me quedo con ellos, y así pues voy juntando. ¿Qué te parece? Obviamente al tío Labán le encantó el hecho de no tener que pagarle. Va a decir, bueno, me saqué la lotería con Jacob, ha trabajado para mí y no le he pagado ni un centavo, y ahora quiere seguir trabajando y no tengo que pagarle. Pues me parece perfecto. Sin embargo, Jacob era muy vivo y tenía su estrategia. Génesis 30:41 dice, y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, no cualquiera, agarraba lo mejor, Jacob ponía unas varas que él había preparado, que no sé cómo funcionaba, pero cuando ponía esas varas delante de las ovejas en los abrevaderos, o sea, donde ellas se ponían a beber agua, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando veía a las ovejas más débiles, no las ponía. Así que eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob, porque esto que él hacía que cuando nacían las ovejitas que habían sido concebidas, mientras las ovejas habían visto estas varas que les ponía Jacob, las más fuertes eran las que salían manchadas y rayadas. Entonces él decía, ay, mira qué casualidad, las más fuertes salieron así, ni modo, ese fue el trato, así que me quedo con ellas. Entonces dice, y así se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Obviamente los hijos de Labán y Labán mismo se dieron cuenta que algo no estaba bien. No tenían cómo comprobarlo, pero sabían que algo no estaba bien. Entonces ya no veían con los mismos ojos a Jacob, murmuraban de él. Entonces Jacob dijo, bueno, ni modos, es mi momento de salir huyendo otra vez, ya no puedo seguir aquí. Total, yo ya logré lo que quería, ya me enriquecí, ya tengo mis hijos, mis hijas. Así que él huye nuevamente antes de que Labán se diera cuenta de lo que estaba haciendo con todos sus hijos, todo lo que tenía. Iba a volver a su casa, pero él sabía que ahí donde él iba a regresar tenía un asunto pendiente, una deuda con su hermano que juró matarlo. Así que manda un mensaje a Esaú y le dice, bueno, voy a volver, pero quiero que sepas que ya vuelvo con mi vida hecha, con familia. Dios me ha enriquecido y la verdad es que quiero hacer las paces contigo. Pero Jacob sabía que no iba a ser fácil perdonarle aquello tan malo que él había hecho, de engañar a su padre y robarle la primogenitura y la bendición a su hermano. Así que, conociendo a ese Dios que se le había aparecido, que se le había revelado, ora por eso tan importante que él iba a hacer, volver a su casa. Obviamente él tenía miedo de su hermano Jacob, así que ora. Y su oración tan hermosa la encontramos en Génesis 32:9. Y si en algún momento tú has tenido algún problema con alguien que no sabes cómo resolver,
Pídele ayuda a Dios, que te dé gracia, que las cosas se resuelvan, que vuelva a haber paz entre tú y tu hermano o tu familia o quien quiera que hayas tenido alguna diferencia. Dice Jacob: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, tú me dijiste que regresara a la tierra de mis padres y que estarías conmigo para que me fuera bien. Mira, no soy digno de recibir la más pequeña de las misericordias que me has mostrado una y otra vez conforme a tu promesa. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, la única posesión que tenía era mi bastón. Pero ahora necesito 2 campamentos para guardar todo lo que tengo. Te suplico que me libres de la mano de mi hermano. Te suplico que me libres de su furor. Tengo miedo, un miedo terrible de que él venga a matarme y mate también a estas mujeres y a sus hijos. Recuerda que tú prometiste que me harías bien y que multiplicarías mis descendientes hasta que llegaran a ser como la arena de mar, de modo que no podrían ser contados. Él sabía que no era merecedor de nada, pero le decía: tú me hiciste una promesa y yo la creí. Por favor, guárdame, líbrame de su mano conforme a tu promesa. En el camino de regreso es cuando tenemos este episodio tan famoso, cuando Jacob lucha con un varón. Y luchó y el varón no podía con él, hasta que le descoyuntó la cadera y le cambió el nombre. Ya no serás más Jacob, usurpador, ahora serás Israel. Y aún así, aún con la cadera toda descoyuntada, no lo soltó, porque le decía: no te suelto hasta que me bendigas. Ya no puedo luchar, pero no te suelto hasta que me dé su bendición. Le pregunta su nombre y el varón no responde, no dice cuál es su nombre, pero Jacob supo exactamente con quién había luchado, supo exactamente quién le había cambiado el nombre. Génesis 32:30 dice: a aquel lugar Jacob le puso Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y me dejó con vida. Dios le ordena finalmente que vuelva a Betel después de la reconciliación con su hermano. Dios le ordena que vuelva a Betel y le vuelve a hacer la promesa, se la reitera. La tenemos en Génesis 35:9. Cuando Jacob llegó a Betel desde Padán Aram, Dios se le apareció y lo bendijo nuevamente. Le dijo Dios: hasta hoy te llamaste Jacob, pero a partir de este momento ya no te llamarás Jacob, sino Israel, que significa el que prevalece con Dios. Así que Dios le cambió el nombre. Después de esto, Dios le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, vas a tener muchos hijos y tus descendientes serán muy numerosos. Haré de ti una gran nación y muchos pueblos saldrán de ti. Además, entre tus descendientes habrá muchos reyes. A ti te entregaré la tierra que les di a Abraham, a Isaac, y después de ti se la daré a tu descendencia. Luego Dios se fue de ese lugar donde había hablado con Jacob. La historia de Jacob continuó. Sabemos que él estuvo muchos años en Egipto, que es donde él finalmente muere, pero sus restos son enterrados en un lugar que Abraham había comprado para su descendencia. Así que, en resumen, la historia de Jacob es como muchas que hemos escuchado, y muchas historias de ficción, de novela, porque hay engaño, hay lucha, hay intriga, pero también hay algo muy hermoso. Hay también una historia de reconciliación, una historia de redención y transformación, que tiene un final en el papel de Jacob como padre
directo de las 12 tribus de Israel. Pero sobre todo esta historia, en resumen, es un ejemplo precioso de la gracia de nuestro Dios y su plan que prevalece aún a pesar de nuestras imperfecciones. Jacob era un hombre que estaba empecinado en lograr aquello que anhelaba, lo que quería, cueste lo que cueste, aún si eso significaba engañar y usurpar. ¿Por qué un hombre así, que vemos lleno de errores, que engañaba, que hacía sus truquillos para obtener lo que quería? Porque un hombre así puede llegar a ser un modelo a seguir para todos nosotros. La historia de Jacob bien podría ser la historia de cualquiera de nosotros, con sus pequeñas diferencias, pero que está marcada por la gracia de Dios y por la fidelidad de Él a sus promesas. Y ¿sabes qué es lo más importante? Que dentro de todos los errores que tuvo Jacob, tuvo el mayor acierto y que le valió la bendición. Le creyó a Dios, creyó su promesa, luchó por la promesa, luchó por la bendición, estuvo dispuesto a hacer lo que sea por recibir esa herencia, esa promesa, esa bendición. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios, a partir de él, se presenta de la siguiente manera. Él se presenta mucho tiempo después a Moisés el libertador, y se presenta ante él como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pedro, de hecho, en su primer mensaje lo llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aún en el Nuevo Testamento, él se seguía dando testimonio de que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y sabes por qué fue eso? Hebreos 11 nos los dice muy claramente. Hebreos 11, 8 al 10 nos habla de estos hombres y dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como si fuera tierra extraña, viviendo en tiendas, así como Isaac y Jacob, que son coherederos de la misma promesa. Y lo hizo porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos estos, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Y aquí viene lo hermoso, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de presentarse como el Dios de ellos. Con orgullo Él dice: así es, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y sí, también soy el Dios de Jacob. Y Jesús, el mismo Jesús, les recuerda que Dios sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Él tiene un diálogo con los saduceos que no creían en la resurrección, se los recuerda. Les dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Él es un Dios de vivos
y no de muertos. Porque así como el mismo Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jacob, aún con sus debilidades, con todos sus desaciertos, errores, le creyó a Dios. Al igual que Abraham, al igual que Isaac, Jacob creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Aprobaba Dios todo lo que hacía Jacob? No, de ninguna manera. Así como tampoco aprobó el adulterio y la sangre derramada por David, tampoco aprobó a las mujeres extranjeras con las cuales Salomón se casó como estrategia quizá, pero que lo llevaron a construirles templos a sus dioses en Israel, y finalmente ellas lo llevaron a adorar a otros dioses. Jacob pudo haber recibido un castigo y decir: sabes que tú no eres digno de recibir la promesa de Abraham y de Isaac. Sin embargo, Dios, así como se mantuvo fiel con David y con Salomón, mantuvo fiel su promesa con Jacob. No pasó por alto lo que hizo, pero se mantuvo fiel. Jacob es un recordatorio para nosotros de la gracia infinita de Dios en acción. Una vez escuché que alguien dijo que Dios trabaja con gente imperfecta, porque no hay otra clase de gente. Todos somos seres humanos con errores, con imperfecciones, pero Él no nos deja de esa manera, sino que se encarga de perfeccionarnos cada día, de moldearnos a su imagen, y ese tiene que ser nuestro anhelo, que cada día dejemos atrás nuestras debilidades, nuestros errores. Sin embargo, parece que siguen cada día apareciendo más debilidades en nosotros. Seguimos teniendo debilidades. Y no te equivoques, eso no tiene que ver con vivir en pecado, porque la misma palabra dice que ya no podemos vivir en pecado porque ya no somos esclavos del pecado. Pero si por el Espíritu hacemos morir esos deseos, entonces ya no tendremos que luchar más con el pecado. Sin embargo, esas debilidades de nuestro carácter, de nuestro temperamento, esos impulsos que a veces tenemos y que dicen: Señor, no debí hacer esto, no debí decir esto, quedan ahí. Y qué bueno que queden ahí, porque eso nos recuerda que todavía necesitamos depender del Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Y quiero animarte leyéndote esta porción de las Escrituras. En Romanos, Pablo toma esta historia de Jacob y la relaciona con nosotros. Y quiero que esto te dé fe, esperanza y te ayude a continuar a pesar de tus errores, a pesar de tus debilidades. Romanos 9, a partir del versículo 3, Pablo habla acerca de cómo el pueblo de Dios, Israel, estaba condenado, y dice: estaría dispuesto a condenarme eternamente lejos de Cristo si con ello mis hermanos, refiriéndose al pueblo de Israel, los de mi propia raza, se salvaran. Entonces reflexiona y dice: se perdieron valor las promesas de Dios por el hecho de que Israel, su pueblo, en ese momento estaba perdido. No, lo que pasa es que no todos los que descienden de Israel son el verdadero pueblo de Israel. El simple hecho de descender de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Por eso las Escrituras dicen que las promesas se aplican solo a un hijo de Abraham, Isaac. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Solo se les considera verdaderos hijos a los que lo son en cumplimiento de la promesa de Dios. Porque lo que el Señor prometió fue esto: el año que viene volveré y Sara
tendrá un hijo. Lo mismo ocurrió con los hijos de Rebeca, que tuvieron un mismo padre, Isaac, cuando ella estaba a punto de dar a luz a sus mellizos, y antes de que estos hicieran algo bueno o malo, Dios le dijo: Esaú el mayor servirá a Jacob el menor. Como dicen las escrituras, y eso lo dice a través del profeta Malaquías: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así confirmó Dios su propósito, y escucha bien, de elegir a quien Él quiere llamar sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. Ante todo esto, ¿qué podemos decir? Continúa diciendo el apóstol Pablo: ¿es Dios injusto? Claro que no. Es un hecho que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y de quien yo quiera me apiadaré. Por eso las bendiciones de Dios no las obtienen quienes la quieran, ni quienes se esfuercen por obtenerlas. Depende de que Dios tenga misericordia de ellos. Como ven, Dios se apiada de quien Él quiere y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, dice Pablo, ¿por qué nos condena Dios si nada puede oponerse a lo que Él quiere hacer? Y yo respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo: ¿por qué me has hecho así? El que hace vasos de barro, ¿no tiene acaso el derecho de hacer con el mismo barro una vasija para usos especiales y otra que sirva para uso común? ¿Acaso no tiene Dios el mismo derecho de desatar su ira y su poder contra los que merecían su castigo y estaban preparados para destrucción, con los cuales ya había sido muy paciente? Él también, y es aquí donde entramos nosotros, alégrate por esto, Él también tiene derecho de llamar a personas como nosotros, judíos o gentiles, y demostrar así su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio tuvo compasión de nosotros y nos preparó para su gloria. De la misma forma que amó a Jacob desde antes que él naciera. Jacob no había hecho nada todavía y ya lo había amado Dios. Así a nosotros ya nos había amado, ya se había compadecido de nosotros. Así que tú y yo también somos producto de la infinita gracia, de la infinita misericordia, de la incomparable ternura y compasión de nuestro Dios, que nos amó desde antes de nacer, que nos eligió y que estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó. Entregó a su Hijo por nosotros, aún sin que los merezcamos. Nos rescató, nos compró y nos dio el derecho de ser llamados sus hijos, y por lo tanto herederos de esa hermosa promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tampoco se avergüenza de llamarse nuestro Dios, nuestro Padre, porque hemos creído en Él. Y esto no es una licencia o una excusa para que tú sigas siendo como te dé la gana, si total Dios me ama como sea. No, es una invitación a que tú creas en Dios y vengas a Él y permitas que Él te transforme por completo, porque de nada sirve decir que creemos en Dios pero seguimos siendo iguales y seguimos cometiendo los mismos errores. De nada sirve si seguimos arrastrando nuestras debilidades. Es una incongruencia decir creo en Dios pero no soy transformado. La transformación es una señal de que hemos nacido de nuevo. Y es la prueba de que hay un Dios poderoso que puede convertir a una persona engañadora, a una persona adúltera, a una persona entregada a las adicciones, a toda clase de deseos y pasiones, en uno de sus siervos.
Dios nos ama demasiado como para dejarnos igual hasta que sucumbamos ante nuestro pecado y nuestros errores. Quiero que creas esto, que Dios te amó a ti desde que estabas en el vientre de tu madre y te seguirá amando siempre. Y quiero invitarte a que no sigas avanzando más en tu camino, no sigas avanzando más, sino que hoy permítele a Dios que te cambie, no solamente el nombre, deja que Él cambie tu corazón, que te ponga otro corazón, que te cambie la mente, que renueve tus pensamientos, que te cambie el destino, que te cambie la vida entera. La historia tuya no es la historia de Jacob, pero seguramente ha estado llena de errores, de caídas, de lucha, de dudas. Pero recuerda que cuando Dios hace su entrada, cuando Dios se revela a ti, también hay reconciliación, hay redención y transformación y cumplimiento de su propósito en ti. Quiero que ores y seas honesto con Dios de la misma forma que Jacob lo fue y dijo: no lo merezco, pero Señor, haz algo conmigo. Tú me prometiste esto. Ayúdame a llegar hasta el final. No me quiero quedar aquí arrastrando errores y debilidades. Transfórmame. Padre, gracias. Gracias por amarnos tanto como lo haces, por mostrar tu gracia y tu misericordia con un pueblo que no debía ser tu pueblo, pero por tu gracia y tu misericordia nos has traído hasta ti, nos has comprado, nos has puesto un nuevo nombre, nos has hecho tuyos. Gracias, gracias por ese favor inmerecido. Sabemos, estamos conscientes que en nosotros todavía quedan muchas cosas que cambiar. Todavía tenemos muchas debilidades que nos frenan en el camino. Así que conforme a tu propósito te pido que tú sigas trabajando en nosotros. Que podamos, Señor, escuchar claramente la guía del Espíritu Santo para poder salir adelante, para poder dejar atrás todas las debilidades. Señor, queremos ser herederos de las promesas que tú tienes para tus hijos. Queremos que no te avergüences de ser llamado nuestro Dios, nuestro Padre, porque te creímos y vivimos como gente que cree en ti. Que se refleje en nosotros que tenemos un Dios vivo, que es un Dios de vivos y no de muertos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche. Y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.